a estas cosas. Amado Dios Padre poderoso, Señor, en este momento vamos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, dame espíritu de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, para poder, Señor, interpretar lo que tú vas a hablar, Señor. Te pido, Señor, que cada palabra que salgan de mi boca, Señor, y ahí está tu pueblo, Señor, háblale también a cada uno de ellos, Señor, porque ellos están sedientos de palabra, ellos están sedientos de que tú les hables, Señor. Y desciende, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, tu Espíritu Santo, para que estas palabras las podamos recibir como un maná fresco, Señor, como una miel fresca, Padre Celestial, para que seamos alimentados, Señor, y que estas palabras lleguen a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, por las que nos están escuchando por medio de la voz de un parlante, Señor. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos asiento. Dice, aconteció en día de reposo. Todos sabemos que en el tiempo de la ley, el día de reposo era el sábado. ¿Por qué el sábado? Porque el pueblo de Israel, cuando fue libre de las garras de Faraón, ellos estuvieron trabajando los 7 días, iban. Pero ellos sabían, bajo la historia que decían sus antepasados, que el Señor en 6 días había creado la tierra y el 7º día había descansado. Ellos a eso se atribuyeron y hablaron con Moisés, y Dios lo puso como mandamiento en las tablas. Pero tenían que obedecer en ese momento, que el día sábado no tenían que hacer nada. Ellos tenían que cocinar, tenían que labrar, tenían que cosechar, tenían que recoger leña, tenían que tender el fuego ya el día viernes, para que el día sábado no pudiera hacer nada. El pueblo de Dios pidió descanso, pero desobedecían, que en ese tiempo Dios les puso una ley a Moisés que tenían que hacer, eran apedrados a veces, hasta que cumplan las leyes. Ahora eso fueron llevando de generación sobre generación. Pero las leyes son bien hechas, pero el hombre las contribuye a su forma y conveniencia que quiere ser. Pero aquí no habla el hacedor de las leyes. Aquí no habla el hacedor de la palabra. Aunque muchos no quieran reconocer, Jesús también es el hacedor de la palabra. Porque Él estuvo en la formación del mundo. Cuando fue creado el hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estaban los tres ahí. Por eso el hombre está contribuido en cuerpo, alma y espíritu. Cuando Jesús había llegado a comer en la casa de un gobernante que era fariseo. Los fariseos eran las personas que supuestamente llevaban la ley a cabalidad, que ellos no se desviaban ni a izquierda ni a diestra ni a siniestra, sino que seguían. Pero tomaban la ley a su conveniencia. Ahora la palabra hidrópico es una enfermedad que donde el hombre comienza a contener líquido en el cuerpo. Se ha visto las personas que a veces cuando no pueden desfogar los líquidos, se hacen, la barriga le crece, los pies, así era. Pero eso tiene una simbolización, esa enfermedad, bajo la Biblia. Si el Señor permitió que esta obra que hizo Dios por medio de Jesús al hombre, es para enseñarnos algo muy importante que tenemos que aprender. Porque hay muchas personas que ya tienen conocimiento, ya tienen poco más de entendimiento de la palabra de Dios. Todos comienzan a absorber, pero jamás comienzan a enseñar, no comienzan a reproducir lo que ellos han formado. Y comienzan a hacerse unos hidrópicos espirituales.
Y cuando la persona llega a eso, ya es una enfermedad prácticamente mortal, porque si no es esa enfermedad a tiempo sanada, no es tratada, la persona llega a perecer. Aquí este hombre, aquí nos habla, que dice que eran los fariseos que le acechaban a Jesús, porque lo habían invitado a un día de reposo, y Jesús hacía la obra en el día de reposo. Porque ahí nos da a entender que no hay para ser alguien libre un día específico. Lo que ahí más o menos me da a entender la Escritura, trabajar físicamente, podemos descansar, porque el cuerpo necesita. Pero si alguien necesita de una oración, necesita que nos vayamos a orar, nosotros tenemos que ir. Porque Dios está en tiempo de tiempo, lo está viendo, está ahí delante de nosotros. Pero el hombre pensaba que tenía que descansar, y así sea que el hombre se esté muriendo, no podía hacer la hora porque estaban mal hacia los ojos de Dios. Aquí Jesús nos habla, nos enseña que por más que sepamos la palabra, por más que entendamos y la comenzamos a absorber, también tenemos que sacarla, explicarla, predicar el mensaje. Porque muchas personas dicen, no, la salvación es individual. Claro, la salvación es individual. Pero si el Señor te puso en el camino de una persona, es para que tú seas el puente que esa persona pueda ser salvado. ¿En qué forma? De enseñarle la Escritura, de enseñarle, de explicarle, de enamorarlo hacia el Señor para que Él venga y lo acepte y comience a pelear su batalla. Nosotros no nos tenemos que olvidar. Una cosa, no olvidarse, y otra cosa es recordar a cada rato. No nos tenemos que olvidar de a dónde Dios nos sacó una vez, de a dónde el Señor nos levantó. Porque nosotros aquí no hemos venido por santo. Aquí no hemos venido porque tenemos la cara bonita. Aquí venimos por una necesidad. Por eso dice, todos los que estén cansados, vengan a mí. Cansado, tribulado, enfermo, dejado, divorciado, viudo, ladrón, delincuente, homosexual, todo. Vengan a mí que yo os haré descansar. Y tenemos que ir a donde Él, por eso nosotros venimos. Y así mismo tenemos que dar testimonio. Ahora, el hombre o la mujer que no da señalización que es servidor de Cristo, es una persona hidrópica. ¿Por qué? Porque se está guardando que es un servidor de Cristo. Y se está enfermando espiritualmente. ¿Y por qué? Lo está negando al dador de vida. Y nosotros no nos podemos negar. Por eso ustedes mismos se dan cuenta o han escuchado tal vez que personas que ya son preparadas, son eruditos de la palabra de Dios, a veces ¿a dónde terminan? Apartados de los caminos de Dios. Más hay que cuidar a la persona que sabe más que al que sabe menos, porque el que sabe más es el que más se va a equivocar en el camino. Porque no va a entender el propósito, no va a entender ni a recapacitar cuando ha fallado y va a reconocer, yo ya me sé la Escritura. Créame lo que yo no por hablar, yo no podré hablarte versículo a versículo, tanto, pero cuando yo te hablo te puedo hablar bajo la Biblia. Pero yo no te puedo decir Juan, Lucas, así dice, porque te puedo dar palabras que está en la Escritura. Pero a mí me da gusto que hay personas que comienzan a lucirse, te comienza a hablar, pero en una forma que se está luciendo para que vean que Él es conocedor de la palabra de Dios. Y tú escuchas cuando hay cristianos que comienzan a debatir entre ellos. Y Dios no nos ha mandado a debatir la palabra, nos ha mandado a compartir. Y la persona que debate se llama hidrópico.
porque está enfermo espiritualmente. No es que se hincha de tanta sabiduría, se hincha de tanto saber y ya no quiere defugar porque todo se hace para sí mismo, se hace mezquino y no quiere enseñar. Si nosotros somos hijos del Rey de Reyes, vino el Maestro de Maestros, y Él no nos vino a ocultar el reino de Dios, vino a dar testimonio del reino de Dios. Él vino a dar testimonio de quién Él era, de quién es y sigue siendo. Y así mismo nosotros tenemos que dar testimonio de quién es Jesús de Nazaret. Cuando Dios me permite conversar, cuando a mí me permite conversar y permite a que yo hable, que decir, yo soy un milagro de Dios. Que comienzo a dar testimonio de donde Dios me sacó, pero no a cada rato, sino que en el momento que Él lo permite. Porque hay personas que quieren conocer. No es que yo fui sano de la insuficiencia renal. Dios me sacó de esa enfermedad. No permitió que estuviera con diálisis porque yo era para estar con diálisis. Y hay personas que tienen una enfermedad similar o tienen una enfermedad peor o menor y se sienten inmunes, se sienten, o sea, que no saben qué hacer. Pero si Dios me permite decir, Dios me sanó de esta enfermedad, que estoy dando testimonio para que esas personas comiencen a tener curiosidad y buscar de Dios para que Dios los sane. Así el hombre tiene que ser. No es que yo me pongo de ejemplo, sino que mismo en la Escritura hay muchos ejemplos que cuando Jesús sanaba, le decía a los que sanaba, ve en silencio, y ellos que iban publicando la grandeza que hacía el Señor. Porque ellos no podían callar quién era Jesús. Y más abajo nos dice, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Estaba delante de él. Pero aquel hombre, investigando un poco, no era de los invitados que estaba ahí. Pero estaba en la multitud que estaba viendo al maestro. Como decimos, de los colados, de los que no son llamados, pero ahí están viendo para ver. Como este hombre tenía una necesidad, porque tenía una enfermedad prácticamente a muerte, pero él había escuchado que Jesús iba a estar en aquel lugar. Él fue a ver si es que acaso tal vez podía encontrar la misericordia, y la encontró. Porque por bajo de este capítulo y versículo, Dios nos habla bastante. Tenemos que buscar, por más que sepamos, tenemos que entender que Jesús de Nazaret es el maestro de maestros. Nosotros solamente somos un instrumento. Y a veces nos convertimos malos instrumentos porque no queremos enseñar lo que Dios nos permite hacer. Por eso hay muchas personas que no quieren estudiar en un seminario, porque un seminario es doble, es un cuchillo de doble filo. Si tú no lo sabes dominar, te vuelve hidrópico, te vuelve altivo, porque tú vas a decir, yo tengo teología bíblica, yo me sé esto, yo tengo el doctorado, a mí no me mire mal, a mí no me digan nada, tú que me vas a enseñar. Pero ese hombre se vive equivocando. ¿Por qué? Porque está erróneo en su propio saber, porque no se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Por eso que hay muchas personas que no quieren estudiar por esa forma. Pero Dios en el estudio nos enseña que el estudio es bueno, pero no nos tenemos que basar al estudio del hombre, sino al Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios nos enseña. Primeramente, a ser humilde para no ser hidrópico. Porque la persona altiva es hidrópico.
porque todo tiene guardado en sí, todo tiene conservado y no puede desfogarlo porque no quiere. Pero este hombre buscó porque tenía su necesidad, quería ser sano, quería ser libre, y todos que vengamos a los pies de Cristo vamos a ser libres, vamos a ser sanos y libertados. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, porque aquí estamos por una necesidad. Gloria a Dios. Aquí no estamos porque no tenemos que hacer nada en nuestras casas. Sí hay muchas cosas que hacer, pero sí tenemos una necesidad y algo tenemos que buscar es a los pies de Cristo. Tenemos que venir a su casa, tenemos que venir, así sea de pared de caña, piso de tierra, así sea que no tenga techo, pero tenemos que venir porque mora la presencia de Jehová en el lugar cuando uno le abre de corazón. Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces Jesús le habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ahí le digo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Por qué le dijo le hizo esa pregunta? Porque ellos le iban a decir, tú estás pecando porque no puedes salvar, no puedes trabajar. Pero ellos ya entendían que si se ponían a debatir con Jesús, llevaban a de perder. Porque ellos no iban a tener un argumento específico. Porque Él se lo iba a decir al revés y al derecho. Pero Él no iba como habemos nosotros, que nos exaltamos, comenzamos a gritar. Él bajo la palabra, bajo una forma que reprendía, exhortaba, le enseñaba al pueblo. Por eso Él le pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y aquellos hombres no tuvieron respuesta, no pudieron contestarle, porque más abajo nos dice, más ellos callaron y Él tomándole le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacara inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Ahí le da a entender a ellos que para trabajar para Dios no hay día específico. Tú que llegas a los caminos de Dios y Dios te pone en su camino, tú no tienes día específico para trabajar para Él. No hay hora, no hay día, no hay semana, no hay mes. Porque si a Dios le place, te hace levantar para ir a orar, tú tienes que levantarte. Si alguien viene a decir, hermano o hermana, Pepito, Juanita, deseo que me vayas a orar porque mi papá o mis hermanos está enfermo, quiero que tú vayas a orar. Puede ser un lunes, un domingo, tienes que ir. Porque aquí nos da a entender Jesús que para trabajar para Él no hay día específico, no hay descanso. Porque Jesús nunca, desde que comenzó a hacer la obra, tomar su ministerio carnalmente como hombre, Él no descansó. Pero nosotros sí nos cansamos, nosotros no queremos ir a orar, nosotros no oramos a veces. Hablando así, nosotros no oramos. A mí me da gusto cuando dicen las personas, yo oro 4, 5, 6 horas al día, 13 horas al día. Créalo que a mí me da gusto escucharlo. Pero vamos viendo a lo íntimamente, es verdad lo que están diciendo. Una cosa es hablar con nuestra boca, otra cosa es hacerlo. Porque lastimosamente estamos en otro tiempo muy diferente. Aunque la palabra de Dios no cambia. La palabra sigue siendo de hoy, de siempre, de los siglos de los siglos.
Pero el hombre sí es modernizado, el hombre sí cambia. Nosotros como seres humanos queremos nuestros tiempos, nosotros no nos queremos adaptar al tiempo de Dios. Nosotros queremos que Dios se adapte a nuestro tiempo. Y eso a cómo y en cómo nos constituye como una persona hidrópica. Porque no queremos soltar el viejo hombre, no queremos soltar el viejo yo, el ego, el orgullo. Porque la hidropancia es todo lo que tú retienes. Ahora, si tú retienes odio en tu corazón, te hace hidrópico. Si tú retienes resentimiento, te hace hidrópico. Si tú no has perdonado, te hace hidrópico. Si tú no perdonas, te hace hidrópico. Porque todo está reteniendo. Porque a veces cuando nos han lastimado, sí nos han ofendido. Sí nos han ofendido y duele. Y le digo por experiencia, duele cuando nos traicionan, cuando nos lastiman, porque a veces no pensamos que esa persona nos va a lastimar, porque nosotros confiamos en el hombre, y la palabra de Dios dice, maldito en el hombre que confía en el hombre. Pero nosotros desobedecemos y creemos, y cuando nos lastima, comenzamos a coger esa hidropancia y tenerla y no la queremos soltar. Pero yo sí te digo algo y te doy una noticia. Tú buscas al Señor para que te sane y serás libertado. Pero tienes que buscarlo para que tu corazón se limpie, para que tu mente se restaure y lo que tienes retenido se vaya a la letrina. Porque Dios ha vendido. No ha venido por los justos, sino por los pecadores. Amén. Y nosotros somos pecadores, Él vino por nosotros. Él no vino para que el hombre sea glorificado, sino para que su nombre sea glorificado. Nosotros, nuestro corazón, tenemos que ya sacar la amargura. Dejar en manos de Dios. Para poder ser libre. Para poder venir a la casa de Jehová a cantarle, a exaltar, a glorificar su nombre. Porque si venimos con esa hidropancia no podemos glorificarlo. Porque cuando una persona tiene retención de líquido, hablemos en los pies, ¿usted cree que esa persona va a caminar una cuadra? Va a poder estar parado 1 o 2 horas. No puede. Por experiencia se lo digo. Pero una vez que Dios te liberta, te rompe esa cadena, te quita esa enfermedad, tú puedes cantar, glorificar, caminarte siquiera libertad y de venida, pero tú eres libre. Así mismo tenemos que pedirle que seamos libres de esta enfermedad que tenemos, la hidropancia en el corazón, lo que tenemos en la mente, para poder alabar y glorificar el nombre de Jehová. Y hay algo que tenemos que aprender. No es necesario tener la culpa para pedir perdón, ni la razón para perdonar. Pero si tú quieres ser libre, tienes que pedir perdón y perdonar. Pero no te estoy diciendo que vaya y corras ahorita, porque esto no se hace en carne. Porque tú ya no eres carnal, eres espiritual. Tienes que ponerlo en manos de Dios. Orar para que Dios prepare el tiempo. Orar para que prepare el camino y comience a preparar tanto para ti como a la persona y te lo pone de frente. Para que seas libre. Porque Dios nos quiere libertar. Dios nos quiere sanar. Unas cosas que tú haces, respete la decisión de la persona. Cuando no te quieren hablar o quieren alejarse, respetarla, sí. Porque tú no les puedes hacer daño, andar atrás de ellos solamente si te están haciendo a un lado y porque no quieren estar contigo. Tú le estás haciendo daño porque lo estás haciendo importante. Y nadie es importante, solamente Dios. Lo que tienes que aceptar
y respetar su decisión, abrirte y seguir avanzando. Y si algún día te toca la puerta para hablar, para acercarse a ti, espéralo. No le des la espalda, porque te vas a enfermar. Cuando vengan esos puñales, ponlo en manos de Dios. Si tienes que botar una lágrima, bótala, porque es una forma de desfogar, no es cobardía, pero comienzas a ponerlo en manos de Dios. Y que esa persona se arregle con Dios y tú tienes que arreglarte con Dios, para que cuando llegue el momento, Dios hace maravilla y ya no seamos hidrópicos espiritualmente. La hidropancia, dice, es la condición traducida a la hidropancia. También se conoce como, además, se trata, dice, de una hinchazón extrema que puede ser bastante dolorosa y de debilitarte. El nombre no dice debilitarte. Eso es cuando tú tienes retenido. Te debilita espiritualmente. Te debilita cada día. Pero así como este hombre llegó sin ser invitado a la casa del gobernante fariseo, tú tienes que ir sin ser invitado a la casa de Dios, ir a buscar a Dios. Porque aquí no es para invitación a nadie. Porque las puertas, una vez que tú abres una casa de oración, puede venir cualquier persona a buscar el rostro de Dios. Porque esta casa ya no es tuya, este pedazo ya no es mío. Este pedazo ya no es ni de mi esposa ni de mis hijos. Este pedazo es de Jehová. Puede venir cualquier persona a buscar el rostro de Dios. Nosotros no le podemos cerrar las puertas a nadie. Porque si le estamos cerrando las puertas, no estamos haciendo hidrópicos, porque le estamos mezquinando la salvación y nos estamos enfermando. Nos estamos matando tanto espiritualmente cada uno de nosotros. Y te doy una noticia, que el homicida no heredará el reino de Dios. Nosotros, si nos matamos espiritualmente o matamos a nuestros hermanos, no vamos a heredar el reino de Dios. Tenemos que ser hacedor de la palabra. ¿Qué es hacedor? Comenzar a predicar, a dar de ejemplo, a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. El verdadero evangelio es ponerlo en práctica. Tú cometiste un error, lo cometí, pero seguir avanzando, no quedarse estancado. Porque a veces si nos quedamos estancados, estamos certificando lo que el hombre o la mujer ha hablado una vez mal de nosotros. Tenemos que dar para hacernos nosotros mismos ver que podemos avanzar, podemos seguir avanzando. Si nos detendemos en el propósito, le estamos dando certificación al hombre o a la mujer que no está hablando mal de nosotros. Y esto no es para que el hombre se glorifique, es para que la gloria de Dios sea glorificada en cualquier lugar que nosotros estemos. Cuando recién se abrió esta obra, ¿qué es lo que no recibí? Dios me puso a las personas indicadas para que me ayudaran espiritualmente. Pero mi corazón hubo un momento que comenzó a amargarse. Pero bajo la palabra de Dios me comenzó a libertar, me comenzó a enseñar que esto no es para el hombre, sino es para Dios. Y tenía que dar comienzo lo que Dios me puso en mi mano. Y ya cumplimos un año. Vamos para el segundo año, bajo la voluntad de Dios, y vamos a seguir avanzando. Porque no nos podemos estancar, porque nos convertimos hidrópicos, porque retenemos
lo que Dios nos da y no queremos que fluya. No queremos tener todo esto. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. Dale una alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice, y no podían replicar a estas cosas. Que cuando hay una respuesta para cada pregunta, ya nadie te puede volver a seguir. Cuando viene alguien y te comienza a predicar, y el testimonio da testimonio, o sea, el Espíritu da testimonio del Espíritu, y Dios te pone palabra en tu boca, y a veces el hombre ve que está equivocado. ¿Qué te dicen? Ya vengo. Ni más regresa. Ni más regresa. Porque el mismo Espíritu Santo te comienza a dar palabra. Por eso es que cuando el Señor levantaba a los profetas, y los profetas a veces decían, pero ¿qué diré yo? Yo pondré palabra en tu boca, tú dirás lo que yo te diga. El profeta no habla por querer hablar. El profeta habla cuando Dios lo toma. Y esto no es que tú a cada rato vas a andar profetizando, porque los profetas no andaban como locos de lugar en lugares. Ellos iban a los lugares que Dios le daba la indicación a ir. Se posesionaba el Espíritu Santo del profeta, hablaba lo que tenía que hablar, 2, 3 palabras, 4 palabras, terminaba y quedaba un hombre común y corriente. El profeta de Dios es cuando Dios lo toma. Pero cuando ya termina, es un hombre común y común. Tiene el ministerio, tiene el don, pero es así. Ahora, soy profeta, no me mires, y te comienza como loco. Hay un espíritu llamado adivinación que se posesiona sobre las personas que son llamadas. ¿Por qué? Porque el espíritu de emoción se ha posesionado sobre el hombre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando viene alguien y te diga, yo soy profeta, tomar la palabra así. Pero si te anda cada rato que sí, hablar aquí, hablar allá, tener mucho cuidado. En su mente, como le he enseñado, Señor, si es tu palabra, que sean las tuyas, Señor. Si no es tuya, que sea reprendida en el nombre de Jesús. Porque no nos podemos decir, tú eres esto, tú eres el otro, porque acuérdese algo también, el que blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es el pecado que no tiene perdón, ni en esta ni en otra vida. Usted si sea que vea a un hermano danzando, déjelo al varón. Usted no va a decir, no, que sí, que no, que no, porque no sabemos si verdaderamente el Espíritu Santo lo ha tomado. Y cuando hay alguien que está danzando carnalmente, el Espíritu Santo mismo le da sentir, ¿no? Este está en carne, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo se posesiona sobre un hombre, demora poquito tiempo para volver a la normalidad. Hay personas que comienzan a danzar, se cae, terminó el alabanza y allá está riéndose. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios nos enseña. Cuidado, vamos a ser hidrópicos. Que estamos aprendiendo y tenerlo solamente en nosotros y no ponerlo como trabajo. Tenemos que comenzar a trabajar para el reino de Dios. Para que cuando ya lleguemos a la presencia de Dios, nos dé nuestra recompensa. Nuestra recompensa no es terrenal. No piense que porque estás trabajando para Dios, tú tienes la recompensa terrenal.
La recompensa es celestial, es la vida eterna, es la salvación, la restauración, esa es la recompensa. Claro que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Mire que cuando el Señor expulsó a Adán y Eva del paraíso, ellos no tenían ropa. Ellos andaban como Dios lo botó al mundo, o sea, como Dios lo hizo en el momento. Cuando Eva pecó, fueron abiertos los ojos. Ya no eran, ellos veían pero espiritualmente, eran inocentes. Pero cuando fueron abiertos los ojos, fueron carnalmente, que ellos sintieron vergüenza de verse así, se taparon con hojas sus partes íntimas y se escondieron cuando Jehová los comenzó a llamar. Cuando Jehová vio, ya sabían lo que habían hecho. Pero hay algo que Dios quiere, que nosotros confesemos nuestro pecado. Y el hombre que no confiesa su pecado es hidrópico, porque es una enfermedad espiritual. Ellos estaban haciéndose hidrópicos, pero tuvieron que reconocer. Por eso que Dios dice, ¿acaso comieron del fruto que le dije que no comieran? Ahí fueron expulsados. Y ahí el Señor hizo el primer sacrificio de un animal que era prototipo de Jesús, que cual hizo la vestimenta. La primera muerte de los animales fueron cuando Jehová le hizo la ropa a Adán y Eva. ¿Eso es bíblico o no es bíblico? Eso es bíblico. Eso ya fue el prototipo de los sacrificios para tapar nuestro pecado. No me estoy saliendo del tema, porque viene todo agarrado. Porque cuando tú no pides perdón y te guardas, es hidrópico. Si tú no vas delante de Dios, Señor, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, tú estás en libre. Pero si te guardas, estás hidrópico. Ahora, ¿ustedes son hidrópicos o son libres? Libre. Somos libres en el reino de Dios y para este tiempo. Y tenemos que, cuando el hombre reconoce que ha pecado y ha fallado, es un paso fundamental para el cambio de la persona. Personas que no quieren reconocer, está perdiendo su tiempo. Como yo siempre digo, puede ser profeta, puede ser apóstol, puede ser maestro, puede ser evangelista y maestro. Si no reconoce que ha pecado, está perdiendo el tiempo. No estoy en contra de los ministerios. No estoy en contra de los ministerios. Pero hay que hablar las cosas como son. Queremos ser libres, buscar el rostro de Dios, buscar la misericordia de Dios. Y cuando Dios nos envía a predicar la palabra de Dios, tenemos que ir. Claro que tenemos que pedirle permiso al Espíritu Santo, a Jehová de los ejércitos, porque nosotros no nos podemos mover por emoción a un lugar, porque el enemigo utiliza a las personas para ir. Y si a veces hay momentos que queremos ir a un lugar por emoción, no vamos a hacer la obra de Dios bien. Por eso es muy importante que cuando uno va a un lugar, dar aviso a donde uno va. No es que se está dando hacia el pastor, hacia un líder. Es que por lo menos ya para saber a dónde va ese siervo, va la sierva, y es posible orar por ella para que vaya con bien y venga con bien. Es difícil someterse. ¿Por qué le digo? Por experiencia. A mí se me hace difícil someterme. Cuando yo voy a la gloria, estoy en la presencia del Señor. Cuando voy, doy un mensaje
al quien me está guiando espiritualmente, ¿a dónde voy a veces? Conversarle a lo que estoy haciendo a la persona que me está ayudando aquí, espiritualmente también. Me pongo a conversar, tal cosa estoy haciendo, voy a hacer esto. Para que, no que Dios nos ponga la persona indicada y tenemos que dar cuenta. Y es una forma que Dios abre puertas y nos lleva a un buen camino. Aquí estamos para aprender. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Aquí yo no estoy que yo solamente tengo que enseñarles, no. Aquí no es así. Lo que aquí es diferente, o no sé, que la palabra es dura a veces, pero no es porque la quiero botar, porque el Señor me permite hablar así. Y si Dios me permite es porque nos ama a cada uno de nosotros y Él no quiere que nos perdamos. ¿De qué vale ir a una iglesia que solamente te hable de paz, amor y amor? Y si estás haciendo algo y no te están exhortando, estás perdiendo el tiempo. Es mejor que diga, que hable la palabra, te diga, porque cada palabra, y estamos haciendo algo mal, Dios nos jala la oreja y nos hace sentir. Estamos mal, que algo nos pasa, Dios nos habla. Estamos haciendo bien, Dios nos dice, sigue luchando, que está en buen camino. Dios nos habla, mi hermano. ¿Quién vive? Esta es una pequeña porción de la palabra de Dios, mi hermano. Aquí Dios nos ha hablado y nos ha enseñado que no tenemos que retener lo que no es de nosotros. No tenemos que encadenarnos con las enfermedades. Cuando el hombre dice mi enfermedad, se está cogiendo lo que no es de él. Y es una cadena. Estoy enfermo, pero Dios me va a libertar. Lo que declare con tu boca será hecho. Tenga presente y sépalo, la lengua tiene poder. La lengua tiene poder de atar y desatar. La lengua tiene poder de armar guerras mundiales como formar la paz mundial. Nosotros tenemos que ser libres. Estamos enfermos, estoy enfermo, tengo un malestar, pero yo sé que estoy, al menos yo lo digo. No lo digo que lo haga, porque la fe es individual. Cuando estoy con una dolencia, yo no tomo medicina. Yo sé que el Señor me va a sanar, Dios me sana. Mi esposa, si sea que se pare de cabeza, no tomo. Hace poco tiempo que estuve mal, tenía como un mes, una gripe con fiebre y todo. No tomaba medicamento. Me invitaron a predicar a Guayaquil. Me fui con mi hijo porque siempre me acompaña. A él lo saco por la puerta y entra por la ventana, lo saco por la ventana y me entra por el techo. Pero él algún tiempo va a tener una recompensa de parte de Dios, pero es un proceso. Fui a la pastora porque dormí a donde prediqué y tenía que presentarme a donde ella, pero como no tenía que hacer ese día, tenía que hacer el otro día, de manera me hizo ir porque estaba cerca y me tocó que ardía en fiebre. Me dice, ¿estás caliente, Luis? Me dice. Sí, le digo a mi pastora, estoy mal, le digo, estoy ya un mes así enfermo, con dolor de cabeza, fiebre, malestar. ¿Has tomado remedio? No. Y me da 2 pastillas. Oiga, me la tomé. Con ganas, sin ganas me la tomé, pero me sanó. ¿Para qué? Así soy yo. Yo no tomo medicamentos porque yo creo que el Dios viviente me libertó. No le digo que haga lo mismo, no. Porque todos somos mundos diferentes. Tenemos el mismo Dios, creer, pero esto es un proceso.
Aquí estamos nosotros para ser libres. No nos encadenemos en los problemas, no nos encadenemos en las dificultades. Una parte de testimonio, antes hablando con una sierva, me hizo acordar Dios que no teníamos para la comida un día. No habíamos, yo creo que ni almorzado, creo. Y teníamos un culto. Y aquí arribita había una tienda. Había 2 yucas botadas en la basura, oiga. Y saqué las 2 yucas de la basura. Y tan suerte que tenía que de las 2 yucas solamente una medio valía. La otra ya estaba podrida. Y esa fue que nos comimos, ¿no? Un pedazo, ¿no? Un pedacito. Pero Dios en la misma noche nos dio otra bendición, ¿no? Comimos. Dios nos trata de una forma de otra. A veces no he tenido que comer esta sierva y viene 6 de la mañana con un pedacito de un pescado. O sea, Dios nos alimenta. ¿Por qué? Porque yo no me ato, solamente no tengo, yo tengo al Dios viviente que me da de comer. Si no me da almuerzo, me da la medida, pero no permite que mi familia se acueste sin comer. Tenemos que ser hacedor de la palabra, y este hacedor de la palabra tener en práctica, y no somos hidrópicos. El cristiano no es hidrópico porque es libre. El cristiano no tiene problema, es libre. El cristiano lo que tiene es prueba, desierto, que nos permite acercarnos a Dios. Cristiano que no tenga prueba, ministro que no tenga prueba y desierto, asústese, porque se ha alejado del propósito de Dios. Si no tiene, pídele prueba a Dios, porque te va a dar la prueba y te va a dar la solución. Los que me están viendo por las redes sociales, no seamos hidrópicos, soltemos lo que estamos reteniendo y seamos libres, para que la palabra de Dios nos comience a libertar. Si Dios te ha dado espíritu de entendimiento, comparte lo que Dios te ha dado. No te olvides de donde Dios te sacó. No te olvides quién fuiste una vez. No lo estés recordando a cada rato, pero tenlo presente. Y sírvele a Dios como tienes que servirle. Predicar la palabra de Dios como tiene que ser predicada. Le gusta a quien le guste. No es tu problema es predicar la palabra de Dios. El que la recibe, si la atesora es bien, si no también. Por eso, mis hermanos, pongámonos sobre nuestros pies para darle gracias por la palabra. Amado Dios, amado Dios Padre poderoso, Señor, tuya fue predicada tu palabra, Señor. No la prediqué yo, sino tú hablaste, Padre celestial. Tú hablaste a mi vida, Señor. Porque bajo este tema, Señor, ha habido mucho tiempo que yo como humanamente lo que he querido predicar, Señor. Pero no encontraba, Señor, el punto, cómo poder llegar al tema, Señor. Pero no es lo que yo quiero predicar, Señor. Tú en este momento, en este día, Señor, tú me has enseñado, Padre amado, que la prédica no la tengo que poner yo, sino eres tú, Señor. Gracias, Señor, por haberme enseñado, porque yo he tenido tiempo que le he querido predicar. Pero tú me lo explicaste bajo tu forma y el tiempo tenía que ser, Señor. Porque tú me has enseñado y yo decía este versículo, ¿qué significa esta palabra, Señor? Y tú hoy día me la diste a entender. Hidrópico es lo que tengo retenido en mi corazón. Hidrópico es lo que tengo metido en mi mente y no lo quiero soltar, Señor. Y en este momento, Señor, yo suelto esta enfermedad espiritual, la hidropesía, Señor. Y me declaro libre, Padre celestial. Me declaro libre, suelto las enfermedades, suelto la economía que me está atormentando, Señor. Suelto la escasez, Padre celestial. Y me declaro libre, Padre, en este momento, Señor. Libre para exaltarte, libre para glorificar tu nombre, Señor. Y te pido, Señor, que esta prédica haya llegado a la mente y a los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Porque yo sé que tú le hablaste, Señor. Yo sé que tú le llegaste a darle entendimiento, Señor,
que no tienen que ser hidrópicos, Señor, porque no tienen que retener algo que no les pertenece, Señor, sino tienen que llegar a buscar a tu presencia, Señor, porque tú nos has enseñado, Señor, en este momento, que aquí llegar a esta casa no tenemos que tener invitación, Señor, porque este joven cuando fue a la casa del fariseo no fue uno de los invitados, sino que fueron uno de los que fueron a ver quién eras tú, Señor, y salió con algo que tú le has dado, Señor, la libertad, Padre Celestial. Así te pido, Señor, que estas puertas sean abiertas para todas las personas que vengan a buscar de tu palabra, que vengan todas las personas a buscar de tu presencia y ser libres, Padre, como estamos haciendo libertado en este momento, Señor. Tu palabra ha sido compartida, Señor. Tu palabra ha sido predicada como tú has querido, Señor. Te doy gracias por este bello momento y por darme a entender que la palabra no hay que buscarla, Señor, sino tú mismo la vas a dar. Que el hombre no hay que buscar la prédica, porque tú la vas a poner en la boca del hombre, porque tú pones el tema, tú pones el texto y el contexto, Señor. Tú pones la palabra que tenemos que decirla, Señor, porque muchas veces queremos predicar lo que queremos nosotros. Nosotros queremos hablar lo que pensamos solamente y no dejamos que tú te glorifiques bajo una palabra, Señor. Aunque muchas veces, Señor, no la vamos a entender en el momento. Muchas veces no la vamos a comprender en el momento. Pero ahora la vamos a tener a memoria y nos va a servir, Señor, como un puente de salvación, Señor, de solución a nuestros problemas, Señor. En este momento, Señor, vamos a salir, pero no de tu presencia, Señor. Guarda de nuestra entrada y nuestra salida en el nombre de Jesús. Amén y amén.